Como siempre remarcamos a la palabra del Señor. Y leemos. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Oramos. Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo maravilloso que tenemos delante de tu presencia para estudiar tu palabra, para ser expuestos a tu palabra. Y rogamos que tú nos asistas, que tú estés obrando aquí en medio de tu iglesia, en cada uno de nosotros, porque queremos conocerte más, queremos conocer tu persona, tu carácter, para que nuestras vidas sean cambiadas, Señor. Que tú utilices mi vida como una herramienta para poder traer edificación a la vida de cada uno de mis hermanos. Que por medio del Espíritu Santo, ese ser poderoso, que es Dios, obre en nuestros corazones por medio de tu bendita palabra. Gracias, en Cristo Jesús, oramos, amén y amén. Muy bien, mis hermanos, si ustedes se quieren sentar, lo pueden hacer. Vamos a estar continuando con la serie que arrancamos hace unos domingos atrás acerca de los atributos de Dios. Vimos en el mensaje anterior la importancia de conocer a Dios. Cuán importante es conocer a Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la santidad de Dios, de que Dios es santo. Cuando pensamos en nuestro Dios, debemos recordar que Él es un ser infinito. Dios es un ser infinito y no nos alcanzaría toda nuestra vida para poder comprenderlo y conocerlo. Podríamos estar aquí todos los días reuniéndonos, predicando y hablando acerca de quién es Dios, que nunca podríamos llegar a comprender completamente quién Él es. Obviamente Él no nos manda eso a través de su palabra, a conocerlo de manera completa. Pero en cuanto Él se nos ha revelado a través de su palabra, cada uno de nosotros debemos esforzarnos en conocerle, en saber quién es nuestro Dios. Ahora, cuando hablamos de que Dios es santo, nos estamos refiriendo o estamos hablando de que Él es un ser separado, apartado de todo lo malo, apartado de todo lo demás, que Él es único, que Él es distinto. Cuando hablamos de que Dios es santo, nos estamos refiriendo a que Él es un ser puro. Nos estamos refiriendo a la pureza infinita, inalcanzable por cualquier ser humano. Él es un ser santo, sin pecado. Pero no quiero en esta mañana que solo nos quedemos hablando acerca de conceptos teológicos o que ustedes adquieran ciertos conceptos teológicos acerca de quién es Dios, sino que quiero que podamos enfocarnos en una narrativa bíblica para poder ver quién es Dios y dónde se nos revela que Dios es santo. Y yo he decidido y elegido este versículo de Levíticos capítulo 10. Y antes de meternos en nuestro texto, me gustaría hablarles resumidamente de los versículos anteriores, del contexto de nuestro pasaje. En el capítulo 8, usted va luego, le animo a que lo lea y lo estudie, va a encontrar que Moisés ordena al sacerdocio a Aarón y a sus 4 hijos. Aarón es el sumo sacerdote y los 4 hijos de Aarón pasan a ser los sacerdotes. Luego en el capítulo 9 usted va a encontrar la inauguración del tabernáculo. Allí se inaugura el tabernáculo, el lugar donde iba a morar la presencia de Dios ante su pueblo, un lugar santo, y narra allí el capítulo 9 que de una manera extraordinaria salió fuego de la presencia de Dios y consumió los sacrificios que el pueblo había presentado de manera instantánea. Y todas las personas que se encontraban en ese lugar, al ver ese evento extraordinario, se postraron en tierra y alabaron y reverenciaron a Dios. Y ese es el contexto de nuestro pasaje, que dice el versículo 10, versículo 1. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, esta es otra versión, mis hermanos, de la Biblia.
la nueva versión latinoamericana. Y dice: pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Versículo 3. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que dijo el Señor: como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Este fue uno de los días más tristes para el pueblo de Israel en el desierto. Uno de los días más tristes y angustiantes. Uno de los días en los que Dios tuvo que mostrar de manera drástica y muy dolorosa que Él es santo y que con Él no se juega. Este debió ser un día de celebración para el pueblo. Este debió ser un día de fiesta para el pueblo. Imagínense, iba a haber un sumo sacerdote, iba a haber sacerdotes y estaba siendo inaugurado el lugar en el que el pueblo iba a poder adorar a Dios, ofrecer sacrificios a Dios. Pero en vez de ser un día de celebración y de fiesta, se convirtió en un día de duelo, de dolor. En el mismo día que estos hombres, los hijos de Aarón, comenzaban a servir a Dios, terminaron siendo consumidos por nuestro Dios. Salió fuego del mismo lugar que salió para consumir los sacrificios. Desde el mismo lugar salió fuego que consumió a estos hombres porque comprometieron la santidad y la adoración a Dios en el tabernáculo. El tabernáculo, mis hermanos, era el lugar que Dios había consagrado para Él, para su santidad. Era el único lugar santo en el que Dios iba a morar en ese momento, porque toda la tierra había sido corrompida por el pecado. Y estos hombres se tomaron el atrevimiento de corromper el lugar que Dios había preparado para morar con su pueblo. Y aquí muchas personas, o quizás muchos de nosotros, nos podemos preguntar: ¿cómo puede ser tan grave la pena para estas personas si solamente hicieron algo tan sencillo? ¿Cómo puede ser tan grave? ¿Tú te preguntas, en verdad, cómo puede ser tan grave? Si Dios creó el universo de una manera perfecta, sin pecado, en el inicio, en el principio, todo funcionaba de manera perfecta, pero resulta que los hombres, Adán y Eva, seres creados por Dios, criaturas, se tomaron el atrevimiento de desafiar su autoridad, de no creer a su palabra, pecando. Ahora estos hombres, Nadab y Abiú, toman aquel lugar que Dios había diseñado para representar su morada en este mundo. Estos hombres que eran descendientes de los primeros, de Adán y Eva, como tú y como yo, estos hombres tienen el atrevimiento de corromper el lugar de adoración, ofreciendo fuego extraño que Dios no había mandado. Y este fuego extraño no podemos decir que era con certeza. La Escritura no es clara en esto. No nos dice a qué se está refiriendo, pero podemos inferir algunas cosas. Por ejemplo, que los que tenían que quemar incienso era solamente el sumo sacerdote, según Éxodo capítulo 30. Y en Levítico capítulo 16, luego de la muerte de estos hombres, se encuentra una prohibición y se dice que la entrada al lugar santísimo estaba reservada exclusivamente para el sumo sacerdote. Un día al año, y no cualquier día, el día que Dios había establecido. Ahora, el incienso debía ser usado en esta oración de una manera exclusiva. Había una fórmula para preparar el incienso y debía ser utilizado de manera exclusiva. Éxodo capítulo 30, versículo 37 dice que el incienso al pueblo que harás no lo haréis en las mismas proporciones para vuestro propio uso. Te será santo para el Señor. Cualquiera que haga incienso como este para usarlo como perfume será
cortado de entre su pueblo. Hermanos, si algo tan sencillo como un incienso, obviamente importante, pero algo tan sencillo que era usado simplemente para dar aroma agradable delante de la presencia de Dios en el tabernáculo, si ese incienso tenía que ser diferente, tenía que ser exclusivo, tenía que ser apartado, ¿cuánto más cada una de nuestras vidas deben ser diferentes, apartadas y exclusivas para el uso y para el servicio de nuestro Dios en comparación con las de aquellos que no conocen a Dios? ¿No deberían ser mucho más diferentes nuestras vidas que las de aquellos que no conocen a Dios? No digo que nuestras vidas sean un incienso, porque no está diciendo eso la Escritura. Pero si el incienso era importante, había cierta fórmula, tenía que ser exclusivo, preparado de manera especial, ¿cuánto más nuestras vidas deben ser distintas? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más debe ser diferente nuestra manera de hablar a la de aquellos que no aman a Dios? ¿Cuánto más diferente debe ser lo que ven nuestros ojos a lo que ven las personas que no aman a Dios? ¿Cuánto más debe ser diferente nuestros pensamientos a la de aquellas personas que no conocen a Dios? ¿Cuánto más importante debe ser lo que nosotros escuchamos a diferencia de aquellas personas que no conocen a Dios? Debe haber una gran diferencia. Mis hermanos, si a Nadab y a Abiú, que profanaron el tabernáculo de Dios, el lugar donde moraba la presencia de Dios, les costó la vida, ¿qué nos costará a nosotros? Que hoy no tenemos un tabernáculo. Este no es un tabernáculo. Es un salón en el cual la iglesia se reúne. Hoy no tenemos un tabernáculo, tampoco lo necesitamos. Tampoco necesitamos sacerdotes, ni sumos sacerdotes, porque dice la Escritura, primera de Pedro, que nosotros fuimos hechos real sacerdocio. O sea que cada uno de nosotros somos real sacerdocio. ¿Cuánto nos costará a nosotros entonces? Si a estos hombres, en otro pacto, en otra época de la historia, les costó la vida, ¿cuánto nos costará a nosotros pisotear la santidad de Dios? Si no tomamos en serio esto, tarde o temprano llegarán las consecuencias a nuestras vidas. Para estos hombres fue de manera inmediata, instantáneamente, dice la Escritura, que murieron. Instantáneamente. Está claro que lo que estos hombres hicieron no fue agradable para el Señor. Está claro, no fue agradable. ¿Sabes por qué? Porque no fue lo que Dios le mandó que hiciera. Y hay un gran contraste en esto. ¿Sabes por qué? Porque en los versículos anteriores, en el capítulo 8, en varios versículos 9, 13, 17, 26, 36, y en el capítulo 9, 7 y 10, vemos allí que Moisés hizo todo lo que Dios le había mandado. Usted lee estos versículos y dice, Moisés hizo como Dios le mandó. Moisés hizo como Dios le mandó. Moisés hizo como Dios le mandó. Pero ahora entramos en este versículo y dice, estos hicieron lo que Dios nunca había mandado. Lo que Dios no mandó, hicieron. ¿Y qué ocurrió? Versículo 2. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó. Y esa palabra, los quemó, es los consumió. Los consumió y murieron delante de Jehová. Estos hombres corrompieron la adoración de Dios. Pero ¿saben de quiénes eran hijos? De Aarón. ¿Saben quién era Aarón? Su padre fue aquel que corrompió la adoración a Dios y les dijo al pueblo y les hizo un becerro de oro. Y les dijo, este es el Dios que los sacó de Egipto, adórenlo. Ahora nosotros podemos ver que sus hijos cometieron el mismo pecado, adorando a Dios de la manera en que Él no mandó que se adore. Hermanos, vemos aquí qué importante es llevar una vida de santidad delante de Dios.
y no una vida de aparente santidad, de aparentar que somos santos, porque esa vida santa será la que afectará a otras personas para traerlas a salvación a Dios, ¿o no? Esa vida santa será la que afectará a otras personas para traerlas al Señor o para no traerlas. Principalmente para aquellas personas que están a nuestro alrededor, nuestras esposas, nuestros hijos y todos los que están a nuestros alrededores. Ahora, como padres, cuando vemos a nuestros hijos que se están desviando del camino, cuando vemos que nuestros hijos se están corrompiendo en sus caminos, en vez de apresurarnos y decir, es la culpa de él, es la culpa de tal, es la culpa de la tecnología, es la culpa de las redes sociales, preguntémonos, en primer lugar, si no es que nosotros hemos desobedecido a Dios y no hemos estado haciendo lo que tenemos que hacer. Preguntémonos si hemos corrompido nuestros caminos, porque Dios es santo y con Dios no se puede jugar. Y es por eso que hoy vemos niños y jóvenes que están siendo bombardeados, infectados y arrastrados por la ideología de género, por ejemplo. Usted ve en YouTube, hay un tipo todo barbudo, con ropa toda roja, hablándole a pequeñitos como una mujercita. ¿Cómo puede ser que padres cristianos permitamos que nuestros hijos estén viendo esas cosas que se están naturalizando hoy en día? Niños, jóvenes, siendo arrastrados por la ideología de género, donde le dicen, vos sos niña o niño dependiendo de lo que vos pienses o de cómo vos quieras ser. Tu mamá y tu papá o la biología o como vos has nacido no te pueden determinar. Niños infectados por la inmoralidad de nuestro mundo. Impureza sexual, pornografía, envidia, codicia, pleitos. Niños bombardeados por los vicios de este mundo, por las drogas, por el alcohol. Pero ¿sabes por qué está ocurriendo eso? Porque hubo una generación anterior que no hizo lo que tenía que hacer. Y eso es lo que dice Dios en su palabra, en Oseas capítulo 4, versículo 6. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Tú te olvidaste de mi palabra, yo me olvidaré de tu descendencia, porque tú me has hecho a un lado. Ahora sufrirás las consecuencias de haberme hecho a un lado. Naciones enteras han hecho a un lado a Dios y hoy tenemos las consecuencias de haber hecho a un lado a Dios. Familias han hecho a un lado a Dios y hoy sufren las consecuencias de haberle hecho a un lado. Con Dios no se juega. Dios es santo. Y ese es el punto de estos pasajes. El título de nuestra Biblia dice el pecado de Nadab y Abiú. Pero creo yo que podría ser tranquilamente el título Dios es santo. Y con Dios no se juega. Porque ese es el punto. Aarón corrompió la adoración ante el pueblo. Ahora sus hijos vuelven a cometer el mismo pecado. Un tiempo antes el fuego consumió los sacrificios en el altar de bronce, ahora el mismo fuego que salió de la misma presencia de Dios consume a estos hombres en el tabernáculo, donde se ofrecía adoración a Dios. Ese lugar que ahora ya no está, donde tampoco están los sacerdotes. Pero ¿sabes qué? Ahora vos y yo somos templo de Dios. No hay tabernáculo, no hay templo, no hay sacerdotes, pero dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, ¿o no sabéis que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? ¿No saben esto? Le dice Pablo a los Corintios.
Su cuerpo es templo de Dios. Ya no hay tabernáculos. Ahora Dios habita en cada uno de los creyentes. ¿Cuánto mayor debe ser el cuidado que debemos tener hoy entonces? Si el mismo Dios está habitando en cada uno de nosotros. Mira, mi hermano, Adán corrompió la santidad del jardín del Edén. Corrompió la santidad de Dios y murió. Instantáneamente murió. Luego, 900 años, murió físicamente. Porque Dios es santo y con Dios no se juega. David pecó con Betsabé, se acostó con una mujer que no era su esposa, tuvo un bebé, nació ese pequeño y murió porque Dios es santo y con Dios no se juega. Ah, mi hermano, pero eso es en el Antiguo Testamento. ¿Quieres Nuevo Testamento? Ananías y Zafira, en Hechos de los Apóstoles. Vendieron su propiedad, mintieron a Dios, dice, que lo que habían vendido era en cierto precio, pero no era así. ¿Qué ocurrió? Murieron instantáneamente. ¿Sabes por qué? Porque Dios es santo y con Dios no se puede jugar. En Corintios, cuando Pablo habla de la cena del Señor, dice que muchas personas estaban tomando la cena indignamente, sin discernir el cuerpo de Cristo. ¿Y qué ocurría? Muchos se enferman, dice Pablo, y muchos mueren. Porque Dios es santo y con Dios no se puede jugar, porque Dios aborrece el pecado, Dios detesta el pecado, odia la maldad. Eso significa que Dios es santo. Y por eso dice Moisés en el versículo 3 a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré. Y en mi presencia y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón se calló, quedó en silencio. Tozer, en su libro El conocimiento del Dios Santo, dice, Dios es santo y ha hecho de su santidad la condición moral necesaria para la salud del universo. Lo vuelvo a repetir. Dios es santo y ha hecho de su santidad la condición moral necesaria para la salud de su universo. La condición moral necesaria para que el universo funcione correctamente y tenga salud es santidad. Santidad, porque Dios es santo. Mis hermanos, el pecado entró en el universo. Y del momento mismo que entra el pecado al universo, comenzó a alterar el normal funcionamiento de todas las cosas. Todas las cosas dejaron de funcionar de manera buena y perfecta como Dios las había hecho. Dejó de funcionar de manera correcta nuestra relación con Dios. Ya ahora hay un pecado que nos aleja de Dios. Dejó de funcionar correctamente nuestra vida. Dejó de funcionar correctamente el matrimonio. Ahora la esposa no se quiere someter. Ahora el esposo quiere ser un dictador en el hogar por culpa del pecado. La familia ha dejado de funcionar como Dios la ha diseñado por el pecado. Nuestra mente ha dejado de funcionar como Dios la había ideado a consecuencia del pecado. Nuestras emociones, nuestros sentimientos y todas las cosas que usted se puede imaginar han dejado de funcionar como Dios las había diseñado por el pecado. El pecado ha afectado todo. Por eso Dios aborrece el pecado. Dios odia el pecado. Mis hermanos, entonces, hoy es el día de volvernos al Señor. Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día de volvernos del pecado, de habernos acercado a Dios de manera irreverente muchas veces. De pensar que Dios es como mi amigo, como mi compa, mi compa es. No, Dios no es tu compa. Dios es Dios. No es tu papito, es Dios. Pero muchas veces nos acercamos de esa manera a Dios. Y debemos volvernos de haber descuidado de nuestra relación con el Señor.
Debemos volvernos de haber tomado muchos pecados o ciertos pecados a la ligera. No es que es una mentirita, no es que es una miradita lujuriosa, no es que es un chismecito para que esté orando el hermano. No, no es así. Hoy es el día de volvernos, de haber permitido ciertas cosas en nuestras vidas, de habernos dado ciertas licencias en nuestras vidas, en la vida de nuestras esposas, en la vida de nuestros hijos. Hoy es el día de volvernos a Dios. Hoy es el día. Hoy es el día de volvernos, de haber actuado como a nosotros nos parece, como nosotros pensamos, como el mundo nos ha hecho creer que debemos pensar, en vez de pensar como Dios nos ha mandado que debemos pensar, que debemos vivir y que debemos actuar. Hoy es el día de volvernos a Él. Hoy es el día de volvernos, de haber hecho del Dios Santo una caricatura, de haber minimizado a Dios, de haber hecho un Dios así chiquitito y arrepentirnos de todas estas cosas o de algunas de estas cosas, si las identificamos en nuestras vidas en el día de hoy. El mandato es claro, mis hermanos. Dios es santo, por lo tanto su pueblo debe ser santo. Pero Dios nos dice, sean santos como yo soy santo, porque eso es imposible para cada uno de nosotros. Dios dice, sean santos porque yo soy santo. Porque yo soy santo, entonces ustedes deben ser santos. Si Dios tuvo tanta misericordia, piensa en esto, mis hermanos. Si Dios tuvo tantas misericordias, como aquella misericordia que habla Romanos capítulo 12, grandes misericordias, muchas misericordias, ahora cada uno de nosotros pensemos en todas esas misericordias, en el perdón, en la sangre derramada de Cristo a favor de nuestras vidas para darnos perdón. Entonces ahora yo, a comprender eso, a comprender su amor, voy a vivir en santidad. No porque quiero cumplir cierta lista de cosas, porque le amo, porque comprendo lo que Él hizo en la cruz. Eso es lo que me impulsa, ese es el impulso de mi santidad, el amor que le tengo a Cristo por lo que Él ha hecho en mi vida, para ofrecerle hoy mi vida en completa santidad, para la gloria de su nombre, pero también para el beneficio de su pueblo y para el beneficio de cada uno de nosotros. Habrá un día en su presencia que seremos despojados del pecado. ¿Cuánto anhelamos ese día? Amén. Pero mientras estamos aquí, pongamos los ojos en aquel que murió en la cruz y sigamos corriendo, despojándonos del peso del pecado y confiando en aquel que nos puede capacitar para vivir vidas santas. Porque tú y yo no podemos hacerlo. Él nos ha dado su Espíritu Santo para que lo podamos hacer. Él nos ha dado su palabra para que lo podamos hacer. Él nos ha dado una familia para que en comunión podamos ser santificados, podamos ser edificados unos a otros. Pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, oh Dios. Oh Dios santo, gracias por tu misericordia tan maravillosa sobre nuestras vidas. Al ver tu santidad, Señor, pedimos perdón.